Como cada semana hablamos de nutrición junto a Sofía Di Loreto y en esta oportunidad vamos a hacer referencia a algún tipo de harina que parece más saludable. ¿Será de esta manera o no? Nos referimos a la harina de almendras y ya mismo se lo preguntamos, con lo rico que son los macarrones, te digo. Ay, la verdad. Sí, que se hacen con harina de almendras precisamente, Exacto. pero no es la única No, utilidad que tiene. No, en realidad la harina de almendras se popularizó mucho desde cuando se habla mucho de las dietas keto o low carb, o sea, cuando quieren sacar un poco la harina tradicional, la de trigo, ¿no? Lo cual está bueno, a ver, hay que tener en cuenta lo siguiente. En Argentina, esto no pasa en todos lados, lamentablemente muchas de las harinas de almendra que se consumen están adulteradas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando Que compras la harina hecha, es decir, no compraste la almendra, la moliste, la hiciste vos, sino como que le colocan algún que otro elemento, además, para... Almidón, puntualmente, que es harina. O sea, almidón de maíz, no harina de trigo, porque si fuesen celíacos tendrían un problema, entonces le ponen almidón de maíz para abaratar costo. Entonces se adultera por un tema de costos. La almendra por sí sola es un producto más caro. Hablando de lo que es una harina, si tenemos que hacer una torta, no tiene un mismo costo hacer una torta con harina común a con una harina de almendras. Por esos motivos es cuando uno, si realmente porque necesita no tener almidón o una harina, tiene que estar seguro de que esa harina de almendras no esté adulterada. Una forma fácil de darse cuenta es con los costos. O sea, si yo voy a la dietética donde compro harina de almendras y el costo de los 100 gramos o del kilo es más económico de lo que me sale el kilo de almendras, evidentemente va a estar adulterada porque encima tiene un proceso. O sea, claro, no es tan difícil tampoco de darnos cuenta, pero existe una forma que es agarrar en un vaso de agua, le pongo mi harina de almendras por si tengo dudas y utilizo alguna solución con yodo, como por ejemplo el Pervinox, se le pone 5 gotitas y se cambia de color, se pone violeta, azul, es porque el yodo reacciona con el almidón y de esa manera me puedo dar cuenta que está adulterada. Es una forma que es fácil, pero a mí me gusta que la gente sepa porque realmente muchos se creen que no pasa nada y en realidad lo que tiene la harina de almendras es que es un tenor más graso, que está bueno porque sacia, pero cuando la combinamos con la harina común o el almidón, esa combinación de grasa con azúcar, porque el almidón es un azúcar, no es tan positiva. Bien. Entonces, por eso digo que hay que tener cuidado y saber bien. Está buenísimo cuando está bien hecho. Ahora, considerando también, tiene un montón de nutrientes la almendra, pero entiendo que también tiene justamente este aspecto graso. ¿Es realmente, por ejemplo, saludable consumirlo para una dieta un tanto más restrictiva que busca el descenso de peso, por ejemplo, o no? Si la dieta está bien realizada, en donde se basan de grasas de buena calidad y proteínas y muy bajos niveles de azúcar, sí. Funciona muy bien. Ahora, si yo no, solamente uso eso y estoy consumiendo un montón de carbohidratos, esas mezclas pueden no ser tan beneficiosas para mí. Y por otro lado, también entender que a veces se esconden como en saludables, porque si uno hace todo esto, tiene una versión positiva, porque realmente la almendra tiene más beneficios que desventajas. El tema es que a veces comercialmente se utiliza harina de almendra y un montón de espesantes, colorantes, conservantes y pasa a ser un ultraprocesado con harina de almendra. Claro. Eso es no, ese no. Ese que es un tipo, no sé, alfajor de no sé qué, que tiene de todo, es lo mismo que cualquier ultraprocesado. Entonces ahí no lo podemos tomar como un alimento saludable cuando en realidad tiene un montón de aditivos adicionales, más allá de que en vez de usar una harina común, uso una harina de almendras. Entonces también tener en cuenta que no nos enganchemos con todo eso. O sea, si yo quiero hacer algo saludable, fantástico, sí. A ver, se pueden hacer incluso un montón de recetas, se hacen como brownies, se utilizan para hacer un montón de cosas que está buena, que por ejemplo un cacao amargo, la harina de almendras, usan el huevo y pueden utilizar, comer algo dulce, suponte, con algo que es mucho mejor para esas personas que dicen, bueno, necesito cuidarme, pero bueno, tienen que tener en cuenta estas características, ¿eh? No es cuestión de decir, utilizo harina de almendras y ya con eso está todo solucionado. Claro. Y también entender que la gente que por ahí dice, no usa harina de trigo, por ejemplo, y usa harina, no sé, o de arroz, o de avena, o la de almendras,
la de arroz y la de avena, digamos, desde el punto de vista de glucosas o de azúcares, es exactamente igual que la de trigo o que la de maíz. Entonces también entender que a veces la gente me cambia las harinas y desde un punto de vista metabólico pueden ser similares. Entonces Claro, hay que no demonizar también la harina de trigo, Tal entiendo cual. yo, y hay que ver cuáles son las propiedades que son más acordes. Y hay que ver para por cada- qué motivo la estás sacando. O sea, si sos celíaco, obviamente una harina de arroz o de maíz vas a utilizarla comparativamente, pues sos celíaco. Pero si vos, no sé, querés hacer algo sin carbohidratos, no puedes usar ni la de arroz, ni la de maíz, ni la de trigo, porque está sin carbohidratos. Ahí tenés que usar la de almendra. Entonces, eso es lo que digo, que depende cuál es el objetivo de las personas para poder hacer, que se tienen que asesorar, porque van y, viste, y compran, mezclan todo y después creen que a lo mejor están haciendo algo bien y a veces no está tan bien, ¿eh? El Entonces, asesoramiento, como decimos siempre, es fundamental. Y también a tener atención a este dato que aportaba a los consumidores fundamentalmente, que no te engañen. Continuamos.